Nueva ley Papito Corazón. El proyecto de ley que promete el pago de las pensiones de alimentos. Al menos eso es lo que se aprobó hoy día en la Cámara de Diputados y pasó al Senado para su aprobación, donde lo más probable es que sea aprobado tal cual. Soy Francisca Beleida, abogada, y en este video vamos a hacer algo un poquito distinto a lo que hacemos en el resto de los videos, porque vamos a revisar un proyecto de ley. Vamos a ver cuál es la comparación respecto de la ley que tenemos actual, vigente, con lo que tiene esta nueva propuesta de ley, que es la que se aprobó hoy día en la Cámara de Diputados. Si todavía no te suscribes al canal, te recomiendo que lo hagas, que apretes ahí la campanita, porque apenas esto se convierta en ley, voy a sacar un nuevo video donde te voy a estar informando si esto quedó así, tal cual como está, o si es que tuvo alguna modificación. Así que sin más preámbulos, entremos a revisar este proyecto, que a mí en lo personal me parece que, por lo que he estudiado hasta ahora, está muy bien. Lo que hace este proyecto no es hacer una nueva ley distinta totalmente a lo que ya tenemos. Lo que hace es modificar una ley que ya existe, que se llama Ley de Abandono de Familia, donde hay regulado varios aspectos de las pensiones de alimentos. Entonces lo que hace es mejorar algunos aspectos de esta ley y eso es lo que vamos a ir revisando. La comparación entre la ley antigua y esta propuesta de modificación. Lo primero que hace es señalar que en el primer artículo de la ley que tenemos vigente, donde dice qué es lo que tiene que conocer un juez de familia cuando se trata de alimentos, tiene que conocer de las demandas de rebaja o de cese de pensión de alimentos. Cuando hay alguien condenado al pago de alimentos y quiere bajar o quiere eliminar la pensión de alimentos, el juez de familia tiene que conocer de eso. Y esta ley lo que hace es agregar un inciso al final de ese artículo que dice: el tribunal deberá declarar inadmisible la demanda de rebaja o cese de pensión de alimentos en el caso que la persona se encuentre con inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, salvo que se presenten antecedentes calificados para ello, en concordancia con lo dispuesto en el artículo cuarto, en el inciso cuarto del artículo tercero. ¿Qué quiere decir esto que se está agregando? Que si hay alguien que debe pensión de alimentos y por deber pensión de alimentos está publicado en un registro, este registro nuevo que va a existir, nacional de deudores de pensión de alimentos, el juez deberá declarar inadmisible la demanda de rebaja o de cese. O sea, no va a poder admitir a trámite una demanda de rebaja o de cese si es que esta persona está publicada en este registro nacional de deudores, a menos que presente antecedentes muy calificados para eso, que podría ser, por ejemplo, que la persona que está recibiendo los alimentos ya no tiene derecho a recibirlo. Por ejemplo, eso sería muy calificado. Pero si no, el juez debe rechazar si es que esta persona está publicada como deudor. A continuación, ¿qué es lo que agrega? Dice: agregas en el inciso final del artículo tercero, a continuación de la expresión Código Civil, la siguiente frase: salvo que la única fuente de ingreso de esto corresponda a una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia a que cuando está demandado alguien por pensión de alimentos y esa persona no cumple o no tiene los recursos suficientes para hacerse cargo de las necesidades de la persona que demandó alimentos, entonces se puede demandar a los abuelos. Hablemos en este caso de lo más típico, porque esta ley salió lamentablemente porque la gran mayoría de los papás demandados por alimentos no pagan los alimentos. Entonces nos vamos a dirigir a eso específicamente, que es lo que es la base, el fundamento de que haya salido esta ley, que se llame Papito Corazón, lo que es lamentable. Pero estando, por ejemplo, el padre demandado por alimentos no cumple con la pensión de alimentos, se puede demandar a los abuelos. Entonces, ¿qué decía la ley antigua? Dice: cuando los alimentos decretados no fueren pagados o no fueren suficientes para solventar las necesidades del hijo, el alimentario, o sea, quien tiene que recibir los alimentos, hablemos del hijo en este caso, podrá demandar a los abuelos de conformidad con lo que establece el artículo del Código Civil. Y esta ley lo que hace es proteger un poquito a los abuelos, no es bajo cualquier circunstancia que se puede demandar a los abuelos, sino que hay que tener en cuenta si es que la única fuente de ingreso de los abuelos corresponde a una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivencia. En ese caso, los abuelos no van a ser responsables del pago de la pensión de alimentos que su hijo no le paga al nieto. Vamos con la siguiente.
Dice, sustituyes en el inciso segundo del artículo sexto la frase e indicar la proporción en la que los padres deberán contribuir. Esta modificación es espectacular. Según como la entiendo yo, al menos, hasta hoy día, cuando el juez decreta los alimentos respecto de un menor de edad, lo que tiene que considerar es la proporción en la que los padres deben contribuir conforme a sus capacidades económicas a solucionar los gastos extraordinarios del hijo en común. Es decir, que hay que ver cuánto gana el papá, cuánto gana la mamá, se saca el porcentaje de esos ingresos y en ese porcentaje es que tienen que contribuir a mantener al hijo en común. Lo que hace este proyecto, lo que agrega es lo siguiente. Dice, considerando, deja fuera esta proporcionalidad por capacidad económica y dice, considerando en ello, además de lo dispuesto en el Código Civil, la distribución y tasación económica del trabajo de cuidados para la sobrevivencia del alimentario. Es decir, que toma en cuenta el trabajo que tienen los cuidados básicos para la sobrevivencia de un menor de edad, que hoy día no es necesariamente tomado en cuenta. Ahora va a tener que tasarse, va a tener que ponderarse y no va a tener que estarse simplemente a la proporcionalidad de las capacidades económicas de cada uno para ver cuánto es lo que tienen que cooperar. Se toma en cuenta y se le da un lugar al cuidador, cuidar al que cuida. La siguiente también es interesante, dice, la ley que tenemos ahora dice que el juez podrá ordenar que el deudor garantice el cumplimiento con una hipoteca o prenda. Es decir, hoy día si el deudor tiene un inmueble o tiene, por ejemplo, un vehículo, el juez podrá, o sea, facultativo, puede hacerlo o no, puede poner una hipoteca o una prenda sobre alguno de esos bienes. Con el proyecto de ley que estamos revisando ahora, dice deberá. Es decir, si es deudor de alimentos y tiene algún inmueble o algún vehículo, deberá el juez decretar esa hipoteca y o esa prenda. Se agrega un párrafo segundo en un artículo, en el artículo 16. Dice, el artículo 16 dice, sin perjuicio de los demás apremios y sanciones previstos en la ley, hoy día tenemos hartos apremios y hartas sanciones para los no pagadores, pero hasta el momento lamentablemente han sido insuficientes. Por ejemplo, retenciones en la tesorería de las devoluciones de impuestos, suspensiones de las licencias de conducir, ¿ya? En este artículo dice que se agrega un número 3 y dice, ordenará la retención de los fondos que el alimentante tenga en sus cuentas bancarias u otros instrumentos financieros o de inversión, para lo cual resolverá en un plazo de 5 días hábiles. O sea, agrega una medida de apremio más. En el caso que no se tuviera conocimiento de las cuentas bancarias, porque muchas veces las personas que demandan alimentos no saben si el demandado tiene o no tiene cuentas bancarias, si tiene o no tiene dinero. Entonces, en el caso que no se tuviera conocimiento de las cuentas bancarias o de los instrumentos financieros o de inversión, se aplicará el procedimiento especial de cobro de deudas de pensiones de alimentos establecido en los artículos 19 cuáter y siguientes, que son los que vamos a ver en un ratito más, cuando revisemos cuáles son estos mecanismos nuevos que está incorporando esta ley. Otra cosa interesante que hace esta ley es que aumenta la edad de 18 a 21 años para que empiece a correr el plazo de prescripción para la acción ejecutiva del cobro de las pensiones de alimentos. Las pensiones de alimentos se pueden cobrar como se cobra una deuda, como la demanda un banco, como la demanda una casa comercial, también se pueden demandar de esa manera. Y todas las deudas que se pueden demandar de esa manera prescriben en algún momento. Entonces, esta ley lo que hace es aumentar de 18 a 21 años el momento en el cual empieza a correr ese plazo para esa prescripción. Lo aumenta de 18 a 9, 3 años. Vamos al siguiente. Se agregan, y aquí vienen estos artículos que son los interesantes, que son los que van a salir en todos lados, las noticias, en todas partes, porque son súper interesantes, y agregan lo siguiente, dice, agrégase los siguientes artículos 19 cuáter, 19 quinquies, 19 sexies, 19 septies y 19 octies nuevos. Es decir, quiere decir que agrega 1, 2, 3, 4, 5 artículos nuevos que tienen que ver con formas de cobrar la pensión de alimentos que hoy día no existen, son nuevas. 19 cuáter, este artículo es totalmente nuevo, no lo podemos comparar a algún artículo que tenga la ley actual, lo incorpora, absolutamente nuevo.
Procedimiento especial para el cobro de deudas de pensiones de alimentos. Dice, si decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria en favor de las personas señaladas en los números 1, 2 y 3 del artículo 321 del Código Civil, estando, ¿qué quiere decir esto? Que si ya se demandó alimentos y hay sentencia de alimentos, ¿ya? Estando la deuda de alimentos liquidada y verificado el supuesto número 3 del artículo 16 de esta ley, el tribunal competente deberá iniciar una investigación del patrimonio activo del deudor bajo reserva. Quiere decir que es el tribunal quien va a tener que investigar si tiene o no tiene patrimonio, de dónde hacerse pago esta deuda de alimentos, que ya está decretada en un juicio. Para lo cual deberá revisar dentro del plazo de 3 días hábiles desde que se inició la investigación en los sistemas de interconexión. El tribunal está interconectado con varias otras instituciones públicas, entonces tiene que ocupar esa interconexión dentro de 3 días hábiles con la Comisión del Mercado Financiero, con el Servicio de Impuestos Internos y otros servicios del Estado que estime pertinentes, las cuentas bancarias, las cuentas de ahorro previsional voluntario, que son los APB, que no es lo mismo que los fondos de pensiones obligatorios, ¿ya? Entonces, Comisión para el Mercado Financiero. La Comisión para el Mercado Financiero están todas las instituciones financieras que están bajo la supervigilancia de la Comisión para el Mercado Financiero. Bancos, por ejemplo, casas comerciales. Entonces, Comisión para el Mercado Financiero, Servicio de Impuestos Internos para ver si tiene devoluciones de impuestos. Otros servicios del Estado que estime pertinente. Las cuentas bancarias, cuentas de ahorro previsional voluntario, que son estos APB, y los instrumentos financieros o de inversión que el alimentante mantenga, depósito a plazo, fondos mutuos, por ejemplo, que mantenga con instituciones bancarias y financieras. En caso de encontrar cuentas bancarias, cuentas de ahorro previsional voluntario y o instrumentos financieros o de inversión a nombre del alimentante, quien está obligado al pago y que no está pagando, el tribunal tendrá un plazo de 5 días hábiles desde que se inició la investigación para dictar una resolución por medio de la que se ordena oficiar a todas esas instituciones para que informen dentro de 10 días hábiles los saldos, movimientos y toda la información que se considere relevante para el pago efectivo de la deuda de alimentos. Una vez recibidos dichos oficios, porque tienen que contestar mediante oficio las instituciones, el tribunal tendrá un plazo de 3 días hábiles para dictar la resolución que ordena el pago de la deuda liquidada con dichos fondos. Es decir, está decretado en un juicio, está decretada la pensión de alimentos, el que tiene que pagar los alimentos no los paga, el tribunal tiene que empezar una investigación, para ver si este deudor tiene o no tiene bienes en un montón de instituciones y si los encuentra, tiene que oficiar, pedir que esos bienes, que esos dineros se retengan con la deuda liquidada. ¿Liquidada qué quiere decir? Que se sacó la cuenta de cuánto se debía, ¿ya? Para cautelar los derechos de la pensión de alimentos, la resolución que le va a oficiar, o sea, decir que le va a comunicar a estas instituciones, también tiene que decretar una medida cautelar de retención de los fondos. Es decir, no solamente le va a decir, oiga, hay que pagarse con esos fondos, va a poner una cautelar, va a retener los fondos, ¿ya? Para que no vaya a ser cosa que los vaya a sacar el deudor. Entonces se van a retener ahí cuando sean habido hasta un monto equivalente al total de la deuda actualmente exigible. O sea, todo lo que sea la deuda actualmente exigible, toda la deuda para atrás, no solamente de ese mes, o qué sé yo, toda la deuda para atrás. El que deberá ser expresado en la resolución, es decir, la resolución del tribunal tiene que decir, debe X cantidad de peso y oficia y dice, retenga esa plata por mientras, toda la plata que es de esta deuda. Esta medida surtirá efectos desde la notificación de la resolución a la entidad bancaria o financiera y antes de notificarse a la persona en contra de quien se dicte, es decir, surte efectos desde que la institución toma conocimiento, no después de eso. Por ejemplo, si el deudor se entera después de eso, no, es desde que la institución se entera. O sea, puede ser incluso antes de que se entere el mismo deudor. Para esto, el tribunal va a ordenar que la respectiva resolución, que esa resolución, sea primero notificada a la institución en que se encuentran los fondos, inmediatamente después a la persona en contra de quien se dictó. Es decir,
se va a hacer en ese orden para evitar efectivamente que el deudor saque los fondos de ahí, del banco, de alguna institución financiera, de su APB, por ejemplo. Esta entidad donde van a estar retenidos los fondos, tan pronto fuera notificada la resolución, tiene que comunicarla al titular de los fondos a través de los medios que establece el artículo 12 bis de esta ley. Si se hubiera procedido a retener una suma que excede el total de la deuda, o sea, si se le retuvieron más de la deuda, quien debe los alimentos, una vez que se liquide íntegramente la deuda, puede requerir la liberación de los fondos restantes. Es decir, el deudor puede pedirle al tribunal liquida la deuda de nuevo. Y si resulta que la deuda era más baja que lo que se retuvo, entonces puede pedir que se libere el resto. Ya. En ese caso, en caso de que esto se haga así, para determinar sobre qué fondos se mantiene la retención, primero se mantienen retenidos los fondos de las cuentas bancarias. Es decir, primero hay que hacerse pago a través de los dineros que están en el banco y cuentas de ahorro previsional voluntario, o sea, APB. Y en lo que falte, los instrumentos financieros o de inversión, fondos mutuos, depósito a plazo, ese tipo de cosas. Una vez que se le notifica a la institución la resolución que ordena la retención de los fondos, esa institución tiene un plazo de 15 días hábiles para realizar la transferencia ordenada por el tribunal bajo una sanción, ¿ya? O sea, se va a sancionar a la institución que dentro de los 15 días hábiles no haga la transferencia de los montos retenidos. Paralelamente, el tribunal, cuando comienza esta investigación para ver si es que hay dineros en alguna parte, tiene que también revisar, investigar si es que hay otros a quienes también ese mismo deudor les deba alimentos. Si existen otros respecto de este mismo deudor, otros a quien también les deba alimentos, hablemos de otros hijos, ya por ejemplo, tiene hijos con una mujer, tiene hijos con otra mujer y a los dos les debe alimento, ¿ya? Estoy hablando así respecto del hombre que debe alimento por la base de esta ley. Esta ley, recordemos, se llama Papito Corazón, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque más del 90% de las demandas de alimentos que se presentan son en contra de los padres y son estos los que no pagan habitualmente, ¿ya? Pero ojo, que esto se aplica para los dos lados, no es necesariamente solo en contra de los hombres, ¿ya? Pero para poner los ejemplos me voy a basar en eso. Entonces, si existen otros hijos a los cuales se les deba dinero, hay que ver las dos situaciones o las que sean necesarias conjuntamente y en un solo proceso por el tribunal que conozca la causa vigente más antigua. Es decir, el primero que demandó es ese juez el que va a tener que ponderar la situación de los distintos hijos a los cuales se les deba alimentos. Y ese juez tiene que prorratear los fondos que se encuentren por ahí. O sea, los fondos que se encuentren en banco, en cualquier institución financiera, ese juez de la causa más antigua va a tener que decir cuánto va para cada uno de los hijos a los que se les deba dinero. Establece un plazo máximo de 25 días hábiles para que se depositen los fondos, para que se haga pago íntegro, para que se les pague todo. 25 días hábiles desde el inicio de la investigación de si es que había bienes o no. Todo esto que acabo de explicar respecto de este artículo corresponde cuando existe al menos una pensión atrasada, es decir, a partir de que hay atraso en una de las pensiones puede ocurrir todo esto, toda esta investigación, retención de los fondos, el prorrateo, cuánto se le tiene que pagar a cada uno de los que se les deba alimento, o sea, todo esto que acabo de explicar es cuando exista al menos una pensión de alimentos atrasada. Veamos ahora otro artículo que incorpora el 19 quinquies, que dice, extraordinariamente siempre que hubiere 3 pensiones adeudadas, o sea, este es otro caso, ¿ya? Recuerden, el anterior con una sola adeudada puede ser comisión para el mercado financiero, para cuentas bancarias, APB u otros fondos de inversión, ¿ya? En este caso, cuando exista 3 pensiones, por lo menos 3 pensiones adeudadas continuas o discontinuas, da lo mismo si se atrasó hace un año, hace 6 meses y el mes pasado, 3, ¿ya? Y este alimentante, el que tiene que pagar los alimentos, no tiene fondos, no tiene en cuentas bancarias o instrumentos financieros o de inversión, o que existiendo estos fondos de inversión, depósito a plazo, fondo mutuo o existiendo dinero en el banco,
no son suficientes para el pago de la deuda, a quien se le debe los alimentos le puede solicitar al tribunal que consulte, también por vía de interconexión, todas estas instituciones que están como relacionadas, que se puede obtener información a través de los sistemas internos del tribunal. Le puede consultar por interconexión a la administradora de fondos de pensiones en las que se encuentre el afiliado alimentante, es decir, quien debe los alimentos. Los saldos que tiene en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, comunicando a dicha entidad la prohibición de que el deudor cambie de institución de administración de fondos de pensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que si debe 3 pensiones de alimentos, se le van a poder retener fondos de su cotización obligatoria, ya no APB, como era cuando debía solo una. Cuando son 3, se le puede retener las cotizaciones obligatorias y se le informa a esa AFP que ese cotizante no puede cambiarse, tiene que quedarse ahí. 3 días tiene el tribunal para sacar esta resolución que ordena a la AFP que no se puede cambiar el deudor, ¿ya? Y que tiene que informar los fondos que pueda tener en su ahorro obligatorio. Hay aquí unas normas que se ponen respecto de la edad de jubilación también del deudor. Se pone en el caso, por ejemplo, que el deudor de alimentos le queden 15 años o menos para cumplir la edad legal para ser beneficiario de pensión de vejez. O sea, si está a menos de 15 años de jubilarse, no se le va a poder retener más de un 50% de los recursos acumulados en la AFP. ¿Qué es lo que hacen estas normas? Mientras más avanzada sea la edad, menos recursos se pueden sacar de la AFP para no perjudicar tanto su jubilación. Entonces, si le quedan menos de 15 años para jubilar, no se le puede retener más de un 50% de los recursos que tenga en la AFP. Ahora, si le faltan entre 15 y 30 años para jubilarse, con la edad legal de jubilación, no cuando elija, porque podría elegir jubilarse posteriormente a eso, pero si le quedan entre 15 y 30 años, no puede exceder de un 80% de los recursos acumulados, aunque la deuda sea más alta que ese 80% de los recursos acumulados. En el otro caso, aunque la deuda sea más alta que el 50% de los recursos que tenga, ¿ya? Entonces, si le quedan menos de 15 años, máximo un 50%, aunque la deuda sea más alta. Si le quedan entre 15 y 30 años, máximo un 80%. Y si le quedan más de 30 años, es máximo un 90%. ¿Ya? O sea, mientras más joven, más se le puede retener. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento de esto? Obviamente que va a poder volver a capitalizar y no va a ser un cacho después la jubilación de esa persona que no va a tener ningún fondo acumulado. Un cacho para el Estado, me refiero. La AFP va a tener un plazo de 5 días hábiles desde que el tribunal le notifique la resolución que ordena el pago de la deuda que ya fue liquidada. Acuérdense que liquidada es que se sacó la cuenta por parte del tribunal cuánto es lo que había que pagar. Entonces, una vez que el tribunal le informa a la AFP el monto que tiene que pagar, la AFP tiene 5 días hábiles para hacer ese pago. Ahí tiene una sanción. Si no lo hace, va a ser solidariamente responsable por el pago conforme a las limitaciones establecidas en el inciso segundo del artículo 19 quinques. Es decir, lo hace la AFP solidariamente responsable por el pago de esas pensiones en caso de que no haga el depósito dentro de 5 días hábiles. No se va a considerar que los fondos que pague la AFP constituyen renta o remuneración para efectos de pagos de impuestos, ¿ya? Así que eso queda afuera, no va a considerarse, no se puede considerar como renta o como remuneración para ningún efecto legal. Es decir, no va a haber que pagar impuestos, por eso no va a aumentar la renta y no nos va a cambiar el impuesto que va a haber que pagar a la renta. Tampoco puede estar afecto a comisiones o descuento alguno por parte de la AFP, es decir, el monto tiene que ser íntegro. Una excepción a todo esto que hemos estado hablando es que el alimentante, el que debe los alimentos, esté con una pensión de vejez o de invalidez, ya conforme al decreto ley 3500. No pueden pagarse deudas de pensiones de alimentos con recursos de la cuenta de capitalización individual, la obligatoria, si es que los hay, si es que la persona que debe los alimentos está con una pensión de invalidez o de vejez.
¿ya? Así que esto corre solamente para las personas que no estén en esa situación. Al igual que en el caso cuando se debía una sola pensión de alimentos, el tribunal, en el caso que sean 3 las pensiones de alimentos que se debe y que se esté solicitando y se inicie esta investigación para ver si es que tiene o cuánto dinero tiene en su AFP, también tiene que investigar si es que existen otros hijos a los que se les deba alimentos. Y mismo caso del anterior, el juez que tiene la causa más antigua es el que va a tener que saber de esto, conocer de esto y va a tener que prorratear cuánto es lo que hay que pagarle a cada uno de las que se les deba los alimentos, si es que está atrasado con esos pagos también. Interesante es que en contra de la resolución que va a ordenar el pago así de esta manera, no va a proceder ningún tipo de recurso, no se va a poder reponer, no se va a poder apelar, se va a tener que acatar tal cual el tribunal la diga, no va a haber ningún recurso posible. Otra cosa interesante que tiene esta ley es que dice que no van a poder ser candidatos a gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes o concejales quienes tengan una inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Interesante, solo esos cargos públicos son los que no se puede tener en caso de estar dentro de este Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Esas son las modificaciones que esta ley le hace a la ley actual de abandono de familia. También esta ley, este proyecto de ley, le hace algunas modificaciones a otros cuerpos legales, como por ejemplo el Código Civil. Y esto es súper interesante porque hasta hoy día en el Código Civil dice que los alimentos que se deben para subsistir modestamente, de un modo correspondiente a su posición social, lo que es totalmente anacrónico, fuera de contexto, es decir, que hay que sujetarse siempre a la misma posición social, no se puede cambiar de posición social, y dentro de esa posición social el que debe los alimentos los debe para subsistir modestamente. Este proyecto de ley cambia eso y dice: adecuadamente, resguardando el interés superior, la autonomía progresiva y el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. Es muy, muy interesante la forma en que lo plantea, deja fuera el modestamente y dice adecuadamente, y aquí el foco está puesto en el interés superior de ese niño, niña o adolescente que necesita los alimentos y se toma en cuenta su autonomía progresiva. Es decir, que no es lo mismo un niño, por ejemplo, que está siempre dentro de la casa cuidado por la mamá, un niño que empieza a salir solo, que tiene sus actividades, que por ejemplo puede empezar a ir al cine con los amigos. Es decir, se toma en cuenta esa autonomía progresiva para la fijación de los alimentos. Otra cosa que me gusta mucho que cambia del Código Civil esta ley, este proyecto de ley, que ojalá sea ley, es algo que yo siempre me he cuestionado, y es que ese padre o madre, cuando esté viejo y que fue reacio a pagar la pensión de alimentos durante toda la infancia de su hijo, cuando esté viejo va a tener derecho a pedirle alimentos a su hijo. Habían formas, obviamente, de que no estuviera obligado, pero solamente era cuando había sido obligado a reconocer al hijo por una sentencia judicial. Esta ley viene a cambiar eso, lo viene a modificar, y que yo lo encuentro muy justo, y que dice que quedan privados del derecho de pedir alimentos al hijo el padre o madre quien no haya pagado pensión de alimentos judicialmente decretada. Y elimina la coma que sigue la palabra infancia. O que le haya abandonado cuando la filiación haya debido ser establecida por medio de sentencia judicial. Mantiene lo de que en el fondo hubo que reconocerlo porque el tribunal le dijo tiene que reconocer a su hijo, se mantiene, no va a poder pedir alimentos. Pero se agrega esto, que cuando ha sido deudor de pensión de alimentos judicialmente decretada, tampoco ahí va a perder el derecho a pedirle alimentos a ese hijo. También esta ley le hace modificaciones a la ley 20.593, que es la del Registro Nacional de Prófugos, y incluye a los deudores de alimentos. No voy a dar la lata explicando cada uno de los artículos que cambia, pero en el fondo incorpora al deudor de alimentos dentro del registro de prófugos. Y por último, llegamos a las disposiciones
disposiciones transitorias muy importantes que tienen que ver generalmente las disposiciones transitorias cuando entra en vigencia, cuando es obligatorio empezar a cumplir una ley. Cuando hay una ley que ya está vigente funcionando, generalmente se pospone un poquitito la entrada en vigencia. Y eso es lo que hacen estas disposiciones transitorias. Y dice que esta ley, que es un proyecto de ley que estamos revisando ahora, va a entrar en vigencia 6 meses después de la completa entrada en vigencia de la ley 21.389, que es la que regula el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. ¿Cuándo va a entrar en vigencia esta ley? El 18 de noviembre. Por lo tanto, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. En mayo recién va a entrar en vigencia este proyecto de ley si es que se aprueba ya por parte del Senado. Sería, si es que se aprueba también con esta disposición transitoria, empezaría en mayo de 2023 a regir esta ley que va a permitir hacer todas estas retenciones para el pago de las pensiones de alimentos. Otro artículo transitorio que tiene esta ley y que es un poco enredado, pero que en el fondo, ¿qué es lo que dice? Dice que para poder hacer todos estos procedimientos, estas investigaciones, retenciones de los fondos previsionales o de las cuentas bancarias, se va a considerar solamente las pensiones de alimentos que estén atrasadas con posterioridad a la entrada en vigencia, pero solo para el cómputo de los meses atrasados, no para el cómputo para atrás de la deuda en total. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Vamos a poner ejemplo para que sea más fácil. Supongamos que va a entrar en vigencia en mayo de 2023. Si el deudor de alimentos debe 9 millones de pesos para atrás, pero a partir de mayo empieza a pagar religiosamente la pensión de alimentos, entonces no se le van a poder aplicar estas medidas, porque los cómputos de los plazos para poder solicitar estas medidas nuevas es desde la entrada en vigencia de esta ley. Además va a tener de aquí hasta mayo para poder sacar todos los fondos de donde tenga guardados fondos, excepto de las cotizaciones obligatorias. Ahí no los va a poder sacar. Pero salvando eso, digamos, si empieza a partir de la entrada en vigencia de esta ley a pagar religiosamente, no se le van a poder hacer efectivas estas normas nuevas. Si se llega a atrasar en una, se le van a poder aplicar y se le va a aplicar con toda la deuda que tenga para atrás. Si se atrasa en 3, obviamente se le va a poder aplicar también lo que hablamos respecto de las cotizaciones obligatorias. O sea, si se atrasa en una, se le va a aplicar toda la deuda a instituciones bancarias, a cotizaciones, ahorro voluntario, APB y instrumentos que tenga fondo mutuo, depósito a plazo. Si debe 3, además se le va a poder aplicar esto en el ahorro obligatorio que tenga en la AFP. Pero siempre que se atrase luego de la entrada en vigencia de esta ley. Y bueno, hay unas disposiciones transitorias que tienen que ver con una especie de promesa y de buenos deseos, en que el primer semestre del año 2023 el Ministerio de la Mujer va a evaluar junto con la Comisión de la Mujer, Igualdad de Género del Senado y la Comisión de Mujeres de Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas, acerca de la posibilidad de crear un fondo que se haga cargo de la deuda de los alimentantes que no tengan fondos suficientes en sus cuentas para pagar las pensiones de alimentos. Es decir, se va a evaluar, o sea, esto es parte de las disposiciones transitorias de este proyecto de ley, que todavía no es ley. Se va a evaluar por todos estos organismos la posibilidad de crear un fondo cuando sea insuficiente, cuando incluso le cobramos desde el ahorro obligatorio y no fue suficiente para pagar, crear un fondo que pueda cubrir esa deuda igual, para que a ese niño, niña, adolescente no se quede sin sus pensiones de alimentos. Y por último, el mayor gasto fiscal que representa la aplicación de esta ley, en su primer año de presupuesto se va a financiar con cargo al presupuesto del Poder Judicial. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiera financiar con recursos del presupuesto del Poder Judicial. Para los años posteriores, el gasto se va a financiar con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuesto del sector público. Es decir, que el mayor gasto, porque esto va a tener un gasto, el mayor gasto que tenga,
se va a señalar en las leyes de presupuesto de los años siguientes a dónde se va a cargar este gasto. Para terminar, me gustaría ser enfática en que esta ley no cambia los porcentajes máximos de sueldo al cual se puede condenar al pago de un deudor de alimentos. Hay máximos y hay mínimos establecidos en la ley que no han sido cambiados, y el máximo al cual se puede condenar a pagar alimentos es el 50% del ingreso, ¿ya? Y eso no ha cambiado. Por lo tanto, por mucho que se tome en cuenta quién es el cuidador, por mucho que tomemos en cuenta otras cosas que hoy día no se estén tomando en cuenta, esos porcentajes no han cambiado, ¿ya? Así que bueno, con esto me quiero despedir. Espero que este video te haya gustado. Es distinto a lo que hacemos habitualmente aquí en el canal, pero me parece que es absolutamente relevante tocar este tema en este momento. Si todavía no te has suscrito al canal, te recomiendo que te suscribas, porque así apenas salga esta ley como tal, vamos a hacer la actualización respecto de lo que corresponda actualizar. Nos vemos.